Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Games and Chill y hoy estamos en un nuevo vídeo en la build legendaria de Lanjan. Este 4 estrellas nuevo de Liyue que podréis elegir gratis en el rito de las linternas y que tiene depositada muchísima expectativa de parte de la comunidad. ¿Es o no es un jinete del apocalipsis? ¿Qué importancia o qué valor tiene en el juego para apenas ser solo un 4 estrellas? ¿Qué tan poderoso puede ser para cuentas nuevas? O incluso, ¿se puede jugar aparte de solo un escudo? ¿Puede ser un carry? Porque es muy bonito su gameplay de ataques normales. Pues la respuesta es sí, 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 sí y sí. Como dije en las primeras impresiones, jinete del apocalipsis puro, como son Kuki, Bennett, Xiangling, Xinkyu o Gaming, como el mejor carry 4 estrellas de Genshin Impact y el cuarto quinto mejor carry del juego a pesar de ser 4 estrellas, diría que no, porque su valor reside en el aporte defensivo. Y los soportes defensivos en Genshin tienen un buen aporte y un buen valor para cuentas nuevas, para cuentas muy concretas, para personas que quieran cierta jugabilidad y no preocuparse por lo que es la rotación o el meta y el combate. Pero Lanjan es uno de los personajes que está en ligas mayores como aporte defensivo de Genshin Impact, siendo un 4 estrellas. Es tremendamente útil y aparte hace algunas cosas que no hacen los aportes defensivos, como poder brindarte un cazador de dragones. Yo llevo este arma, ahora explico por qué y hablo de las armas. O el famosísimo set de sombra verde que revienta, rompe un montón de equipos y es muy poderoso desde el día 1 de Genshin Impact. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Hoy hacerlo más todavía, porque me la he jugado en el banner de Arlequino a sacar una Lanjan para grabaros la build. Podría haber salido muy mal, pero ha salido bien y he sacado a Lanjan más o menos pronto. Y recordar que eso pues no os cuesta nada, es gratis, el like, suscribirse con campanita, comentario para el algoritmo, que no esté escrito por IA, y no me spaméis UIDs, porque por spamear la UID no vais a ganar nada. El ganador está en los fijados. Ir a ver los vídeos del canal que no hayáis visto todavía y ir a ver el fijado, que ahí es donde digo el ganador de la Bendy. Que aproveche si estáis comiendo y que esté muy rico. Gracias por disfrutar el contenido del canal mientras estáis comiendo y dejarme en los comentarios qué hacéis mientras veis el vídeo o qué estáis comiendo. Y bienvenidos e invitados a los directos. Disfrutar muchísimo de la build legendaria de Lanjan, que ya he tenido ocasión de probarla en Abismo y un montón de sitios, así que todo esto se acompañará con gameplays de los directos y de los editores, así que gracias. Pues bien, primero es que se puede jugar de carry y está decente. Se puede jugar carry triple maestría, que diréis, ¿qué? Pues si Lanjan va con ataque para el escudo. Ya, pero se puede jugar en campo también rollo triple maestría haciendo una especie de Sakarosa Taser pero con Lanjan. ¡Spoiler! Y hablaré de ello ahora en la construcción de los artefactos. Ella puede hacer esta función, además con el escudo, que es un poco más defensivo que lo que hace Sakarosa, pero el personaje que por excelencia va a poderse jugar triple maestría sombra verde en campo y que además bufará a los torbellinos y que además tendrá un aporte defensivo por encima de la propia Sakarosa es Mizuki, que estará por aquí el Dream Marketing y es el personaje gratis, bueno gratis, ahora explico por qué, es el personaje que vendrá en la 5.4 y en teoría irá al permanente, y al ir al permanente recordar que Hoyoverse confirmó que nos iban a dar una vez al año a elegir un personaje gratis del permanente. Adivinen a quién voy a elegir. Entonces, ella también puede jugar de carry, pero el Anemo sombra verde triple maestría para los tasers, descartando a Sakarosa, va a ser Mizuki dentro de 3 semanas. Pero ella puede hacer eso también. Pues bien, ¿cómo funciona? Lo primero es que sepáis que no vais a poder subir los talentos porque utiliza esto y todo lo que habéis farmeado de esto hasta ahora es el último boss, el dragón. Lo habéis utilizado con Mabuika. Entonces vais a jugar a Lanjan con los talentos al 6 como yo y seguramente estéis un gran tiempo con Lanjan talentos al 6. Luego, si juega, o sea, voy a enfocarla a soporte, que es su build principal, no os preocupéis. Pero si se juega de carry, siempre hay gente, bueno, pues le subo los básicos. Pues no. ¿Por qué si voy de carry? Porque cuando va de carry no solo va triple maestría en vez de triple ataque, sino que además
el daño que se ejecuta no es de sus normales. De hecho, el escalado de los ataques normales de Lan Yan es el más bajo que he visto jamás en Genshin Impact. Es lamentable, pobrecito, el escalado de ataques normales. El daño que ejecuta ella estando en campo es de torbellino. Además que el torbellino es un escalado del nivel del personaje y la maestría del personaje que ejecuta el torbellino. Entonces va a dar exactamente igual aunque la jugaras de carry subir los normales. Obviamente si la juegas de soporte menos todavía. No se suben los normales. Luego, a priorizar es su habilidad elemental. ¿Por qué? Porque es el escudo y además la subes, como veis, más escalado de ataque del escudo. Es un muy buen escudo que depende un poquito de la C2, explicaré esto ahora más adelante, pero es un muy buen escudo. Ahora explicamos también el tema de que se cambia de elemento y gana un 250 de eficiencia del elemento al que cambie, y si no cambia se queda con un 250 de eficiencia Anemo. Significa que prácticamente si el escudo se queda en Anemo porque el enemigo no te imbuye de nada y te pegan con Anemo, va a ser inmortal. Y si el enemigo, por ejemplo, es la tulpa hidromimética que te pega con hidro y el escudo cambia y se pone escudo hidro, tendrá un 250 de eficiencia hidro, con lo cual vas a ser inmortal. No te va a tocar ese bicho mientras te esté pegando con hidro. Si en la sala hay varios enemigos que te pegan con distintos elementos, el otro elemento sí te va a pegar y a lo mejor te rompe el escudo. El escudo tiene 16 segundos de cooldown, también la ulti 15, con lo cual empezamos bien con los cooldowns de Arconte. Y el escudo, como expliqué en varios vídeos, lo han bufado desde la beta y me alegro porque tiene 12.5 segundos de utilización. Tuvo 9, luego 12 y luego 12.5. Lo fueron bufando más el tiempo de utilización del escudo y me alegro. Además, otra cosa más, es que si la jugáis como DPS teniendo C6 en el futuro o alguna rotación de quickswap rápida, ahora hablo también de los equipos, y en esta build habrá equipos de Lan Yan, te da una carga más de tu elemental. Significa que tiene dos elementales por rotación como Yelan, que tiene 10 y 10, 20 con rotación de 20 en los equipos con Xiangling o algún personaje que tenga 20 de rotación. O Shenge, que tiene dos elementales con 10 segundos de cooldown si tiras el elemental normal y tiene 20 segundos en la ulti, con lo cual tiras dos elementales. No. Porque la elemental tiene 16 segundos de cooldown y la ulti 15. Con lo cual, esa carga extra de tu habilidad elemental solo sirve para tener más partículas en la primera rotación que hagas, pero a partir de la segunda solo tendrás una habilidad elemental. Esto es muy importante y muy interesante, pero ayuda un poco más. Ahora, última cosa de la habilidad elemental. Es muy vistosa, la estaréis viendo por aquí cómo funciona mientras lo comento, pero tiene mucho tiempo de casteo la habilidad elemental. No es como otras elementales que haces ¡pluc! Y salta lo que te ha que saltar y sigues rotando. La habilidad elemental es larga de castear. Además que tenéis que golpear el ataque normal para que lance estando en el aire el chakra y haga como si fuese un boomerang, un shuriken, haga una vuelta alrededor del enemigo y regrese hacia ti. Y una vez ya acabas todo ese casteo y tocas suelo, ahí ya puedes tirar la ulti, aunque en algunos casos lo puedes hacer hasta al revés. Puedes hacer ulti elemental, intentar cambiarlo antes que puedas cuando acabe la elemental, pero tiene también esta pequeña limitación, al igual que otros personajes de 4 estrellas, como por ejemplo Charlotte, y es que su elemental tarda mucho en castearse correctamente para utilizarla bien. Ahora, su elemental es su escudo y es todo lo que hay que maxear. O sea, 191 sería lo ideal el día que tengáis materiales de este boss. La ultimate, como veis, no tiene ni texto ni nada. Energía, coste de energía 60. Está bien, es el mismo coste que tiene Kazuha, es un coste bajo para ser un 4 estrellas. Tiempo de espera 15 segundos y daño de la habilidad, como veis, 3 golpes con un escalado del 337% por 3 golpes. ¿Hace buen daño? Hace buen daño si la vas a construir con probabilidad crítica y con bono daño a Nemo. Pero como vas a ir o triple ataque donde no harás críticos para jugarla de soporte a más ataque, más escudo, o triple maestría si lo vas a jugar en campo jugando una especie de taser para reaplicar elementos y los torbellinos, tampoco vas a llevar bono daño a Nemo ni casco de probabilidad, aunque el daño que esto parezca que esté bien sirva, no sirve, no va a servir este daño. Yo la he subido al 6 porque me sobran materiales, así flexeando como buen creador de contenido que le sobran los materiales. Pero la realidad es que en cualquier caso, si la queréis jugar tanto en campo DPS como una especie de taser, tanto fuera del campo, que sea un escudo, como por ejemplo haciendo el rol de Zhongli o Kazuha en equipos, por ejemplo, de Arlequino, de Neuvillette y otras variantes que voy a hablar ahora posteriormente en el vídeo, no voy a recomendar subir la ulti, porque os da exactamente igual ese daño que está escalando extra. Os da igual, no os importa. El daño en campo va a ser de los torbellinos, que es la maestría y el nivel del personaje, y fuera del campo no es que vaya a hacer daño, vais a llevar la triple ataque para el escudo, así que 1-10-1 sería. No se sube la ulti, en ningún caso, es un bait. Primer talento de ascensión. Lo que explicaba, si tu habilidad elemental, que es la que castea el escudo, sufre un cambio elemental porque cualquier enemigo tiene aplicado algún elemento,
Momento de explicar cosas. Recordar que el sombra verde funciona también así. Si haces un torbellino de cierto elemento, se activa el set de sombra verde y baja un porcentaje el daño. O sea, baja un porcentaje la resistencia, es un 40% de resistencia de los enemigos al elemento que se hizo torbellino. Si haces también un cambio elemental a cierto elemento, el escudo se va a cambiar a ese elemento, hidro, piro, crío o electro, y tendrá un 250 de eficiencia a ese elemento. Para los que me dirán, ¿y qué es eso de la eficiencia? Es que el escudo te tanquea más del triple de ese elemento concreto, el escalado que tuvieras. Una locura, o sea, una locura. Pero al elemento concreto, que esto viene bien contra bosses muy grandes que solo te pegan con cierto elemento. El ejemplo que he puesto de la tulpa hidromimética, pero por ejemplo el cangrejo este que pega con piro, pues igual y así. Luego, si este uso de danza Brizna Fénix, que es la habilidad elemental, causa un cambio elemental en el escudo, los anillos Pluma Luna también obtienen bono del 50% de daño original del elemento correspondiente. Es como Kazuha. Tu habilidad elemental también hará un hit que va a pegar con ese elemento. El shuriken que lanza, básicamente. Segundo talento de ascensión. El daño de tu elemental y de tu ulti ganan un escalado adicional de la cantidad total de la maestría que tengas. ¿Para qué? Para que a veces cuando la juegues a triple maestría, si salta algún crítico salvaje por ahí, pues hagas un daño decente. ¿Sirve? No, no sirve. Es un bait, aunque se juegue a triple maestría. Porque el daño bruto que vas a hacer con ella no va a saltar crítico porque no vas a llevar probabilidad. Repito, o triple ataque para el escudo si es un soporte, o triple maestría si va a jugarse en campo, ataques normales, en alguna especie de equipo de taser, o, y aquí viene el dato interesante y os enseñaré gameplays de esto, o un equipo que es una especie de taser, pero como veis aquí llevo una Mabuika que lo que va a hacer es super vaporizados sobre el electrocargado que van a reaplicar Yelan y Fischl. Y aquí se puede jugar Shinkyu si queréis. Aquí no se puede jugar Xianglin porque aplica demasiado piro y no tendríais equipo. Pero aquí este es un ejemplo de un equipo de carry que estaréis viendo gameplays por aquí porque los habré grabado previamente que veis este vídeo. Y es un equipo donde Lanjan básicamente reaplica elementos con los torbellinos, pero aquí quien hace el daño es Mabuika fuera del campo porque está vaporizando y sobrecargando. Entonces, ella al final lo que hace, como digo, aunque tenga este escalado extra de daño de la maestría, no va a tener probabilidad para que los escalados hagan un daño real. Vas a hacer torbellinos y reaplicar elementos, te da igual. No le construyáis proporción crítica. Y ese talento es un bait, básicamente, aunque vaya triple maestría. Imagina que las protogemas en Genshin fuesen más baratas. Bienvenidos a la web de Lootbar. Hoy, gracias al equipazo del canal y gracias a Lootbar por confiar en nosotros, os presento una manera totalmente eficiente y confiable de poder ahorrarte dinero cada vez que gastes en Genshin. Es una web, una aplicación para poder ahorrarte dinero en cada compra de protogemas. Como veis, los packs de 100 te vas a ahorrar más del 10%, alrededor de 10-15 dólares. Así que aprovechar y, como he dicho, link aquí abajo en la descripción para apoyarnos a mí y a todo el equipo del canal que os trae este pedazo de contenido para todos vosotros. Link aquí abajo en la descripción y gracias a Lootbar por ayudar, patrocinar, promocionar y trabajar con nosotros. Constelaciones. La primera constelación te da un hit extra en tu habilidad elemental. Esto reaplica más elemento y sobre todo la convierte en más cómoda porque a veces puede pasar que algún enemigo tiene algún elemento aplicado porque rotaste bien, pero por lo que sea del destino, y os habrá pasado con Kazuha y otros personajes, no salta correctamente el torbellino del elemento que tú quieres. Ni el sombra verde ni el escudo sufre un cambio elemental. ¿Qué han hecho? Pues han intentado solucionarlo. Tu habilidad elemental hace un hit extra. Los enemigos ahora, creo que lanzas un anillo más. ¿Esto qué hace? Que te asegures de que, primero, reaplicas el elemento correspondiente al enemigo cuando salta el torbellino, el que sea, piro, electro, crío, hidro, y te aseguras de que el torbellino, tanto para el sombra verde como para el escudo, del elemento correspondiente salte. Y así te aseguras que la mecánica del personaje esté completa. ¿Significa que no va a saltar si no tienes T1 o que es obligatoria? No, pero te va a pasar alguna vez que dirás que yo he tirado todo y no se imbuye, miñi miñi, como la ulti de Sakarosa, que no se imbuye, parece que está rota. Pues igual. La C2. Considero que esta es la única constelación importante de Lanjan. Cuando tu personaje en campo da un ataque normal, se restaura el 40% de la absorción del escudo. Una vez cada 2 segundos. Los carries suelen estar 8 en campo, con lo cual mínimo se va a activar 4 veces esto si el personaje en campo da ataques normales, principalmente Arlequino, pero por ejemplo si juegas a Lanjan en un equipo de Neuvillette en vez de Kazuha para darle el escudo a Neuvillette si no lo tienes C1, también
pues das un basiquito con New Billet ahí antes de entrar a meter el chorrazo de mi pana New Billet y ya está. Y lo reactivas ese 40% otra vez y te quedas con un escudo muy poderoso. Esto es la elemental +3 para hacer el escudo +3, con lo cual interesante. Esto de aquí le da 60 de maestría a todo el equipo, con lo cual también le viene bien e interesante, pero tampoco está roto. Es 60 de maestría a todo el equipo para que haga un poquito más de daño con reacciones. Esto es la última +3, que esto sí queda exactamente igual, constelación inútil. Y esto te da una carga más de tu habilidad elemental. Vale, aquí hay que explicar muchísimas cosas con la carga extra de tu habilidad elemental. Cosa número 1, tu habilidad elemental, si la mantienes cargada, te sirve para desplazarte en mundo abierto. Es decir, es otro personaje que, aunque no sea de Natlan como tal, nos están dando facilidades para el desplazamiento. Lo que pedíamos de las monturas hace mucho, pues bueno, parece ser que nos están dando, como siempre hace Hoyoverse, a cuentagotas, pero algo es mejor que nada también. Con tu habilidad, con tu C6 tienes una carga y luego tendrías otra carga más y te desplazas más rápido. Número 1. Número 2. En combate, 2 elementales es más energía para el equipo, solo en la primera rotación, como expliqué antes. Si la juegas de carry en campo, de DPS, de tasers, o en este equipo que estoy explicando que está en pantalla, donde Mabuika vaporiza fuera del campo, entonces te viene bien porque vas tirando las 2 elementales. Haces primera elemental, un poco de cadena de golpes, segunda elemental, un poco de cadena de golpes, y vas haciendo un poco de rotación de DPS en campo. Pero si la juegas como soporte, yo voy a recomendar no tirar la segunda elemental. ¿Por qué? Porque se retrasa bastante la rotación y, como os expliqué, la animación de su elemental es muy larga. Tirar 2 elementales por rotación es molesto. Va a molestar en algunos equipos, principalmente, como decía, ya que se puede jugar como un sombra verde más escudo para New Billet o como igual un sombra verde más escudo con Arlequino en vez de Kazuha, y Arlequino es un equipo un poquito delicado y Arlequino no puede curarse y encima Furina le resta vida, pues te va a hacer perder el tiempo de la doble elemental. No la recomendaría. Ahora que voy a explicar los sets, que diréis, bueno, Phil, pero si ya sé que va o en el campo triple maestría sombra verde y fuera del campo triple ataque sombra verde, ¿no? Sí, pero cuando la juegues de DPS triple maestría con sombra verde, el arma que le da maestría para ser DPS es el sacrificio. Además, el sacrificio le resetea la habilidad elemental. Así que Lanjan DPS con sacrificio en campo, tienes una rotación de 3 habilidades elementales si la juegas triple maestría con la C6. Y es un gameplay muy bonito. La verdad es que es muy bonito el gameplay de Lanjan DPS en campo con sacrificio con 3 elementales. Aparte de que generas una locura de energía para el equipo. Técnicamente Lanjan es mejor que Sakarosa para una especie de equipo de taser con Lanjan en campo. A nivel de daño no. A nivel de aporte defensivo sí, porque te da el escudo, lo que te permite no depender, porque el Sakarosa Taser se juega con Shinkyu, con Beidou, que ambos dan mitigaciones, Beidou un escudo y Shinkyu micro healing, y el último personaje es Fischl, pero a día de hoy se puede jugar Ororon, que también es para electrocargados. Pues Sakarosa te da técnicamente ahí más daño. Pero como Lanjan tiene un escudo, te puedes permitir quitar, por ejemplo, a Beidou y jugar Lanjan con el escudo, Fischl, Shinkyu, y de último puedes jugar otro personaje más que ya no te dé un aporte defensivo como Beidou, y podrías jugar a Yelan para que haga más daño, a Ororon para que también aumente el daño del equipo, etc. Es otra variante, pero como dije, para el taser, Mizuki. Curiosidad, la triple elemental cuando es carry en campo con sacrificios, cuando se lleve triple maestría para carry en campo. Ahora, efectivamente, escríbanlo ustedes en los comentarios porque no tengo que decirlo yo. Ella, de soporte en su escudo, solo hay que buscar triple ataque, sombra verde y recarga de energía en los substats. Como veis, tengo aquí ataque, recarga, ataque, recarga, ataque, recarga, ataque 18 de recarga y 25 más de recarga ya por si me hacía falta recarga. ¿Cuánta recarga hay que buscar? Yo tengo 186, me he pasado de hecho. La realidad es que ella con coste de 60 genera decente si no tienes la C6, y recomendé no tirar 2 elementales. Tampoco es que vayas a jugar con el sacrificio siendo soporte, porque ahora hablo de las armas, pero jugarás cazador de dragones principalmente, o en alguna ocasión alguna persona jugará ámbar, que hace que se cure todo el equipo para que sea escudo más healer y sea el único aporte defensivo en algún equipo concreto, como por ejemplo con Jutao, una especie de Jutao doble hidro Lanjan se podría jugar perfectamente. Pero el caso es
que la recarga tampoco es que te vaya a sobrar. O sea que sí recomendaría, con coste de 60 como tiene, al menos conseguirle 70-75 de recarga de energía. Además de que aparte del ataque es lo único de lo que os vais a preocupar. Y como va triple ataque con recarga, puede jugar el set de Xianyun, que es lo que he hecho yo. Le podéis rotar el set que le lleváis a Xianyun, que va también triple ataque con recarga, o aprovecharla de perchita para una futura Xianyun. Ahora, si va en campo, como expliqué antes, como un taser, o en el equipo este raro que estáis viendo aquí, que funciona y es muy divertido, pues va sombra verde, triple maestría, con recarga en los substat, pero tiene que alcanzar 170 de recarga. Le podéis rotar el set que siempre jugó Sakarosa, o le podéis rotar el set de Kazuha. De hecho, lo probaré y también veréis gameplay o venir a los directos a verlo porque lo estaré probando en directo. Le rotaré este triple maestría que tengo en Kazuha, donde Kazuha consigue probabilidad. Y a lo mejor vamos a ver qué tal el daño de esta Lanyan estando en el campo, porque la jugaré estando en el campo tanto en Taser como en este equipo. Entonces vamos a ver cómo funcionaría Lanyan triple maestría. Mi Kazuha es triple maestría, o sea, no habéis visto mucha probabilidad y tal, pero yo tengo maestría, maestría, maestría. Lo único que tengo en este caso con 16 de probabilidad y bueno, voy equilibrando. Y es una curiosidad, es un flexeo, no os preocupéis, simplemente ella, si la queréis de soporte en campo, triple maestría con su stat de recarga. Listo. Y lo mismo, 170 más o menos. Ahora, si vais a jugar la triple maestría en campo para tasers y tal, lo que acabo de explicar, pues sacrificio, porque os da más maestría y os resetea la habilidad elemental. Con lo que si no es C6, es C0, como actualmente es mi Lanyan, igualmente en cuanto os rompan la primera vez el escudo, porque os lo van a romper, porque no vais a llevar ataque, vais a resetear el escudo en cuanto os lo rompan y vais a estar cómodos. Y cuando tengáis la C6 tendréis 3 elementales, con lo cual 3 escudos. O sea que este es el arma de ella para jugar la carry triple maestría. Si la vais a jugar de soporte, ataque, escudo, cazador de dragones, para pasarle ese cazador de dragones a una Arlequino, por ejemplo, en el caso de jugar con Arlequino, o también podéis jugar, como expliqué antes, el ámbar, o si queréis jugar sacrificio para doble elemental y más partículas para el equipo, o el Favonius, pero habría que buscar probabilidad y ahí os quedáis un poco... Es lo que menos recomendaría. O quien diga, Phil, yo ya tengo todo lo que quiero y voy a jugar con Neuvillette, que no quiere ataque. Entonces no quiero energía, no quiero partículas, no quiero que me cure y no quiero cazador de dragones, porque Neuvillette no va con ataque. Pues le podéis poner el pergamino celestial de permanente, que también es ataque, 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 para que el escudo, para que vuestro Neuvillette sea más fuerte. Si vais con Neuvillette va este catalizador. O incluso, si por lo que sea tenéis el arma de Xianyun, ahora mismo yo llevo pergamino celestial y tengo 3000 de ataque. Y está al 90, al 80, perdón, aún no la maxea al 90. Si le pongo el arma de Xianyun tengo 3100. O sea que imaginar el ataque. Creo que puedo llegar hasta 4000 cuando la suba al 90 y cambia algunos ítems y tal. Entonces, si vais con Neuvillette y no queréis el cazador de dragones, pergamino. Si vais con Arlequino, cazador de dragones para Arlequino. Esas son las armas, básicamente. Es adaptarse a lo que necesites. Y ahora, la recarga, 170. El resto, o triple ataque o triple maestría, y no recomiendo combinaciones. O yo, pues yo la llevo con reloj de maestría y casco de ataque porque la juego en 2 equipos. No. O vas triple ataque para que sea un buen escudo, no va a aprovechar nunca la maestría, o vas triple maestría para que esté en campo, en cuyo caso con sacrificio puedes tener doble escudo una vez siempre por rotación sin tener la C6. Pero no va mixta ni cosas raras. Ahora, equipos. Os voy a recomendar 4 equipos. Primero, obviamente, de soporte. Pues bien, los que he mencionado. Luego hay muchos más personajes en Genshin Impact, pero principalmente ella puede hacer lo que hace Kazuha en el equipo de Arlequino o de Neuvillette. Es más defensivo y perderías el bufo que da Kazuha de 40% daño elemental. A cambio, en el caso de Arlequino, de ponerle un escudo y de darle el cazador de dragones. O sea, la verdad es que te liberaría un Kazuha con Arlequino y puede acercarse bastante al aporte de Kazuha. Y simplemente lo estaréis viendo de fondo, pero la rotación es muy fácil. Elemental ulti de Furina, elemental ulti de Bennett, entras con Lanyan y haces elemental ulti para dejar el escudo y entras con Arlequino y recibes el cazador de dragones. Así de fácil. Aquí llevaría cazador de dragones, obviamente. Luego, el equipo de Neuvillette, lo mismo. Haces lo mismo en vez de Kazuha, pierdes un poco de aporte ofensivo, pero en el caso aquí de Neuvillette ganas el escudo para que no te interrumpan a Neuvillette y
nada más, porque en este caso no vas a bufarle un cazador de dragones, vas a llevarle pues un arma de ataque, ¿no? Y aquí lo mismo, el combo es igual, simplemente haces elemental ulti de Furina, combo de Shilonen, si juegas con Shilonen o tiras a Fisher o algo así, si quieres jugar algún electrocargado, y aquí entra Lanjan y haces elemental ulti con Lanjan y entras con el New Billet y ya tienes el escudo. Y el sombra verde lo aplicaste perfectamente al hidro o al hidro con electro si hay una Fisher, porque el electrocargado hace que los elementos ambos se mantengan sobre el enemigo, hidro y electro. Luego, en los equipos de Taser estando en campo, que es igual tanto si es un Sakarosa Taser puro pero con Lanjan, como si es el equipo este raro que está aquí en pantalla que os enseño con la Mabuika haciendo dobles reacciones fuera del campo, pues siempre va a ser igual. Tiras todo lo del equipo y dejas a Lanjan para la última porque es el, digamos, carry entre comillas, y una vez entre Lanjan haces elemental ulti, te pones a pegar ataques normales y cuando te rompan el escudo tiras otra vez la elemental. Y si juegas C6 más sacrificio, tratas de timear una elemental cada 2 segundos más o menos. Haces ulti, haces elemental, ulti, elemental y te quedas pegando. Cuando se rompa el escudo, otra vez la elemental y ya cuando esté el cooldown te sales. O sea, cuando ya tengas que rotar, te sales y vuelves a tirar todo lo del equipo. Eso son los equipos de Lanjan. ¿Hay más equipos? Por supuesto. La verdad es que a día de hoy, en cualquier equipo donde pretendas jugar o bien a Zhongli o bien a Kazuha, puedes poner una Lanjan justo ahí y va a hacer un trabajo muy bueno. Sobre todo si el personaje en campo utiliza ataque y da ataques normales, porque los ataques normales sabemos que con la C2 quien la tenga te van a regenerar 40% del escudo cada 2 segundos, y si utiliza el ataque el personaje que va a ir después de Lanjan, le vas a poder mandar un cazador de dragones y va a ser muy parecido a Kazuha, porque Kazuha tiene 2 buffos, el sombra verde más el 40% de buen daño elemental. Lanjan te puede dar el sombra verde, un escudo, 60 de maestría con la C4, quien la tenga, y aparte a los personajes que usen el ataque les va a pasar el cazador de dragones. O sea que puede estar a la altura de Kazuha, y además el escudo que te da es muy poderoso, con lo cual puede estar a la altura de Zhongli en los 2 equipos. Digo para ser un 4 estrellas, no lo supera, no supera sobre todo a Kazuha, pero te da más aporte defensivo y puede hacer un trabajo bastante cercano para ser un 4 estrellas. ¡Poquito más! Esta es la build legendaria de Lanjan, los equipos, la construcción, los ítems. Okay. Me hace mucha ilusión jugar y que hayáis visto los gameplays por ahí que he hecho en stream y disfrutar mucho la construcción del personaje, que os salga pronto y que tengáis mucha suerte en las tiradas. O yo sé que no está bien, pero y no lo recomiendo, no lo hagáis. Pero, o sea, sé que habrá gente que tirará timidillas a ver si sale Lanjan como 4 estrellas. Pues bueno, si hacéis una cosa que no está bien, al menos espero que tengáis buena suerte y no se os fastidie la historia. Me podría haber pasado a mí porque me arriesgué mucho. Pero si dudáis, no lo hagáis. No lo hagáis porque está muy mal tirar por los 4 estrellas y posiblemente no salga y salga un arlequino. Digáis, Phil, regálame un personaje que la perdí. Perdí mi asegurado por Furina, Miñi o por Qianjun, que sale la siguiente versión. No hagáis esas cosas. Poquito más. Cuidad mucho, tener muy buen día. Gracias por el apoyo al canal. Dejar like, suscribirse y todo eso que ayuda un montón. No sé, miñis y chaito.